Te miras al espejo cada mañana y sientes ese nudo en el pecho al ver tu cuero cabelludo cada vez más visible. No es solo cabello lo que estás perdiendo, es esa sensación de feminidad, de identidad, de la mujer que siempre has sido. Y lo más duro no es la caída, es no saber cómo detenerla. Muchas de las mujeres que han pasado por mi consulta me han dicho lo mismo. Sienten que envejecieron de golpe, que su cabello ya no responde, que cada mechón que cae se lleva un poco de su confianza. Pero escúchame con atención, porque aquí es donde casi todas se equivocan. No necesitas tratamientos costosos ni soluciones agresivas. Existe una forma natural de empezar a fortalecer el cabello desde la raíz, despertando poco a poco la microcirculación del cuero cabelludo y creando el entorno adecuado para que el folículo vuelva a trabajar. Y lo más sorprendente es que puedes prepararla en casa, con ingredientes sencillos que probablemente ya tienes en tu cocina. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a mostrar paso a paso cómo usar este ritual correctamente y por qué la mayoría de las mujeres no ve resultados, simplemente porque nunca se lo explicaron así, y la constancia es lo único que realmente funciona. Si de verdad quieres recuperar la fuerza de tu cabello de forma natural, deja un empiezo hoy en los comentarios y haz clic en suscribirte. Leo cada mensaje. Ese pequeño compromiso que haces ahora puede marcar una diferencia más grande de lo que imaginas. Ahora quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque al final voy a revelarte el único error que puede arruinarlo todo. Es algo que la mayoría de las personas hace sin darse cuenta. Es la razón por la que tantos remedios caseros no funcionan, incluso cuando los ingredientes son correctos. He visto personas seguir estos pasos con disciplina y aún así no obtener resultados por este pequeño detalle. Quédate conmigo. Antes de mostrarte este spray, necesito que comprendas qué está ocurriendo dentro de tu cuero cabelludo, porque cuando entiendes esto, todo lo que escucharás después empieza a tener sentido. La caída del cabello con la edad no tiene una sola causa. Son varios procesos actuando al mismo tiempo, debilitando poco a poco la raíz desde dentro, casi sin que lo notes hasta que ya es evidente frente al espejo. El primero es la circulación. Con el paso de los años, los pequeños vasos sanguíneos que alimentan el cuero cabelludo pierden eficiencia y eso tiene un impacto directo. La sangre transporta oxígeno, la sangre transporta nutrientes esenciales. El folículo piloso es un tejido vivo que depende de ese flujo constante para producir un cabello fuerte y saludable. Cuando ese suministro disminuye, el folículo empieza a generar fibras más finas, más frágiles. Con el tiempo, si la situación no mejora, la producción capilar se reduce de forma visible. El segundo factor es una hormona llamada dihidrotestosterona, conocida como DHT. Tu cuerpo produce testosterona durante toda la vida. Sin embargo, con la edad, una mayor parte de esa testosterona se transforma en DHT, una versión más activa. Esta sustancia se acumula en el cuero cabelludo y afecta directamente al folículo. Lo va reduciendo progresivamente. Este proceso se conoce en medicina como miniaturización. A medida que el folículo se hace más pequeño, el cabello que produce cambia. Se vuelve más corto, más fino, más débil, llega a un punto en que apenas es visible. Este proceso no ocurre solo en hombres, muchas mujeres también lo experimentan, especialmente después de los 60, cuando los cambios hormonales aumentan la sensibilidad del cuero cabelludo a la DHT. El tercer factor es la inflamación. La inflamación crónica de bajo nivel altera el ciclo del folículo, interfiere en las señales que regulan su crecimiento. En algunos casos puede estar relacionada con microorganismos presentes en el cuero cabelludo, algo más frecuente con la edad. En otros se asocia a mala circulación o a carencias nutricionales. En cualquier caso, crea un entorno que dificulta la actividad normal del folículo. Ahora hay algo que necesito que recuerdes. El folículo no deja de funcionar de inmediato. Primero entra en un estado de inactividad
Y eso es clave. Un folículo inactivo puede reactivarse. Uno completamente deteriorado es mucho más difícil de recuperar. Existe una ventana entre ambos estados, pero no es infinita. Cada mes sin actuar reduce las posibilidades de recuperación. He visto casos donde, incluso después de años, se logra cierta mejoría. Pero también he visto lo contrario. Personas que esperaron demasiado y llegaron cuando la respuesta era limitada. Tú estás aquí ahora. Eso significa que aún hay margen, pero el tiempo cuenta. El spray que voy a mostrarte actúa sobre estas tres causas principales. Cada ingrediente cumple una función específica. Por eso la combinación puede ser más efectiva que usar un solo elemento. Sin embargo, no es solo la mezcla lo que importa. La forma de aplicación también es fundamental. La cantidad, la frecuencia, el estado del cuero cabelludo y la conservación influyen directamente en el resultado. Te explicaré cada paso con claridad. Piensa en esto. No se trata solo de detener la caída, sino de crear las condiciones para que el cabello vuelva a crecer con mayor calidad. Los folículos no esperan indefinidamente, pero tú estás a tiempo. Este spray contiene 3 componentes, cada uno enfocado en una causa distinta. Se preparan juntos, pero cada uno tiene un papel específico. No debes omitir ninguno. El primer ingrediente es la cebolla. Sé que esto puede sorprenderte y quiero que te detengas un instante conmigo. La cebolla no es solo un ingrediente de cocina, es una de las fuentes naturales más ricas en azufre que tenemos a nuestro alcance. Y aquí está la clave. El azufre es uno de los componentes esenciales de la queratina. La queratina es la proteína que forma tu cabello. Es la estructura misma que le da fuerza, forma y resistencia. Cuando los compuestos de azufre entran en contacto directo con el cuero cabelludo, ayudan a sostener la estructura del folículo desde el exterior. Si este elemento falta a nivel del folículo, el cabello pierde calidad desde su base, incluso antes de hacerse visible. La cebolla también contiene quercetina. Es un compuesto vegetal natural con propiedades antiinflamatorias bien estudiadas. La evidencia científica ha observado su capacidad para modular procesos inflamatorios en los tejidos. Recuerda algo importante. La inflamación crónica del cuero cabelludo es una de las causas principales que afectan al crecimiento capilar con la edad. La quercetina actúa directamente sobre ese entorno, ayudando a restaurar condiciones más favorables para el folículo. Para prepararla, toma una cebolla mediana, pelada completamente y córtala en trozos pequeños. Coloca esos trozos en una cacerola pequeña. Añade una taza de agua. Déjala reposar unos minutos antes de continuar. No reduzcas la cantidad ni omitas este ingrediente. He visto muchas mujeres intentar este tipo de soluciones eliminando la cebolla por el olor o por comodidad, y casi siempre los resultados son más débiles. El azufre y la quercetina no son opcionales, son la base estructural de este protocolo. Si eliminas la cebolla, estás dejando fuera el soporte fundamental. Los otros ingredientes pueden ayudar, sí, pero lo harán sobre un cuero cabelludo que sigue inflamado y debilitado. Es como intentar construir sobre un terreno inestable. El segundo ingrediente es el ajo. Aunque pertenece a la misma familia que la cebolla, su función aquí es diferente. El compuesto principal del ajo es la alicina. Esta sustancia se libera cuando el ajo se corta o se aplasta. Es el resultado de una reacción natural que ocurre al romper sus células. La alicina tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas bien documentadas, y además tiene un efecto directo sobre la microcirculación local. Cuando la alicina entra en contacto con el cuero cabelludo, puede favorecer la dilatación de los pequeños capilares que alimentan el folículo. Esto es importante porque actúa sobre la primera causa raíz, la disminución del flujo sanguíneo. También ayuda a mantener un entorno más equilibrado frente a la presencia de microorganismos. Muchas veces estos microorganismos no generan síntomas visibles, no hay picor intenso ni descamación evidente, pero alteran el equilibrio del folículo de forma silenciosa.
Para utilizar el ajo, toma 3 dientes, pétalos y córtalos en láminas finas. Añádelo directamente a la cacerola junto con la cebolla antes de calentar. Es importante que ambos ingredientes se preparen juntos. Al hervir, el agua extrae tanto los compuestos de azufre como la alicina, creando una solución combinada. Esta sinergia es más efectiva que usar cada ingrediente por separado. Mantén la cocción durante aproximadamente 4 minutos. No prolongues más el tiempo, porque el calor excesivo puede degradar la alicina. Controla el tiempo con precisión. Muchas personas prueban soluciones solo con cebolla y observan resultados limitados. En la mayoría de los casos, la razón es la ausencia del ajo. Sin este componente, la circulación no se estimula de forma suficiente y la protección frente a microorganismos es incompleta. Y eso deja 2 de las causas principales sin abordar. El tercer ingrediente es el café. Añade una cucharada de café molido o instantáneo en la misma cacerola antes de comenzar la cocción. El café contiene cafeína y aquí es importante entender bien su función. Cuando consumes cafeína, esta actúa en todo el organismo, pero cuando se aplica directamente sobre el cuero cabelludo, su efecto es local. Estudios en dermatología han observado que la cafeína aplicada de forma tópica puede penetrar en el folículo piloso e interactuar con los mecanismos que regulan su ciclo de crecimiento. Más específicamente, diversos estudios sugieren que la cafeína tópica puede ayudar a reducir la sensibilidad del folículo a la DHT. La DHT es la segunda causa raíz, la hormona que va estrechando el folículo de manera progresiva. La cafeína aplicada sobre el cuero cabelludo no elimina la DHT del organismo, pero la investigación sugiere que puede disminuir el grado en que esta hormona interfiere con la función normal del folículo. Además, la cafeína también estimula de forma independiente la circulación en la superficie del cuero cabelludo. Cuando la unes a la alicina del ajo, obtienes 2 mecanismos distintos de estimulación circulatoria actuando al mismo tiempo en una sola preparación. Los 3 ingredientes trabajan sobre las 3 causas raíz. El azufre y la quercetina de la cebolla ayudan a abordar la inflamación y a sostener la integridad estructural del folículo. La alicina del ajo favorece la circulación local y aporta protección antifúngica. Y la cafeína del café ayuda a reducir la sensibilidad a la DHT mientras añade una segunda capa de estimulación circulatoria. Las 3 causas raíz, una sola preparación, un solo spray. Y aquí tienes un pequeño consejo extra que muchas mujeres agradecen. Si te preocupa el olor de la cebolla y el ajo, puedes añadir al final unas pocas gotas de aceite esencial de romero, siempre en cantidad moderada. El romero deja un aroma herbal muy agradable y además se asocia de forma tradicional al cuidado del cuero cabelludo y al apoyo del crecimiento capilar. Después de 4 minutos de hervor suave con los 3 ingredientes en el agua, cuela toda la mezcla con un colador fino. Desecha por completo los sólidos. Deja que el líquido se enfríe totalmente antes de utilizarlo. Después viértelo en una botella con pulverizador perfectamente limpia. Guárdalo en el refrigerador. Se mantiene en buen estado hasta 5 días. Pasado ese tiempo, prepara una nueva tanda para asegurar frescura y estabilidad. Para aplicarlo, separa el cabello en varias secciones de manera que el spray llegue directamente al cuero cabelludo. No lo pulverizas solo sobre la superficie del pelo. Lo que necesitas es que la solución entre en contacto con la piel, justo donde se encuentra el folículo. Rocía de forma generosa sobre el cuero cabelludo, insistiendo en las zonas donde notes menor densidad. Después, masajea con las yemas de los dedos en movimientos circulares firmes durante 2 minutos completos. El masaje no es un adorno ni un gesto simbólico.
Tiene una función real, estimula mecánicamente la circulación sanguínea, incluso al margen de los ingredientes, y ayuda a que la solución se distribuya mejor sobre la capa superficial de la piel. 2 minutos parecen poco, pero cuando se cuentan de verdad, se sienten más largos de lo que muchas personas imaginan. Usa un temporizador. Después del masaje, cubre el cabello con un gorro de ducha o con film transparente. Deja actuar la preparación durante 2 horas. Luego lava tu cabello como lo haces habitualmente, con un champú suave si tu cuero cabelludo es sensible. Repite este proceso 2 veces por semana. Si lo haces una sola vez y después lo abandonas, no verás cambios. Los resultados de este protocolo no son instantáneos. Son acumulativos. El ciclo de crecimiento de los folículos pilosos en la edad adulta se mide en semanas, no en días. Por eso necesitas una estimulación repetida y constante a lo largo de varios ciclos antes de que el cambio se vuelva visible. 2 aplicaciones por semana durante entre 8 y 12 semanas es el rango en el que suelen empezar a apreciarse cambios visibles de mayor claridad. Marca desde ahora tus 2 días de aplicación en el calendario. No dependas solo de la memoria ni de la motivación del momento. Pero antes de darte el plan de acción para esta semana, necesito corregir 2 creencias muy frecuentes en las personas mayores de 60 años. Las 2 están frenando tu progreso y las 2 están equivocadas. La primera es pensar que un buen champú para el crecimiento del cabello basta por sí solo para tratar la caída. Muchas personas que están viendo esto ya usan algún producto comercial, un champú con biotina, un sérum de farmacia, alguna fórmula con extractos vegetales o con un ingrediente prometedor en la etiqueta. No estoy diciendo que todos los productos comerciales sean inútiles, pero sí necesito que pienses con cuidado en cómo funciona realmente un champú. Aplicamos un champú, lo hacemos espumar y lo enjuagamos en pocos segundos. El tiempo real de contacto entre cualquier ingrediente activo y tu cuero cabelludo suele ser de apenas 1 minuto, a veces incluso menos. En ese corto intervalo, ese ingrediente tendría que atravesar la piel, llegar hasta el folículo y generar un efecto biológico significativo. La mayoría de los compuestos simplemente no tienen tiempo suficiente para hacerlo. Se eliminan con el agua antes de actuar. Y aquí es donde aparece la diferencia entre lo que promete el envase y lo que realmente permite el método de uso. Las preparaciones que han mostrado mejores resultados en el estímulo del folículo capilar son aquellas que permanecen en contacto prolongado con el cuero cabelludo, aplicaciones que se dejan actuar durante 1 o 2 horas. Por eso, este spray no se enjuaga de inmediato, se deja actuar durante 2 horas completas. Ese tiempo no es casual. Refleja el intervalo necesario para que los compuestos puedan ser absorbidos a nivel del folículo. Si hoy dependes únicamente de un champú como tratamiento principal, es posible que estés invirtiendo tiempo y dinero en algo que no alcanza la raíz del problema. Cada mes que pasa sin proporcionar esa estimulación directa es un mes en el que el folículo no recibe lo que necesita y ese tiempo se acumula. No te digo esto para que te juzgues, sino para que tomes una decisión más informada. El segundo punto que quiero que revises es la idea de que la pérdida de cabello en la edad adulta es completamente genética y no se puede modificar. Muchas personas me lo dicen. En mi familia siempre ha sido así. Mi madre lo tuvo, mi abuela también. Es mi destino. La genética influye, sí. Determina en parte la sensibilidad a la DHT, influye en la circulación, crea una predisposición. Pero predisposición no significa destino inevitable. Son 2 cosas diferentes. La genética establece un límite, pero el entorno del cuero cabelludo decide si ese límite se alcanza o no. 2 personas con características genéticas similares pueden tener resultados muy distintos dependiendo de factores como la circulación, la inflamación, la exposición a la DHT y el estado nutricional. Todos estos elementos pueden modificarse con hábitos adecuados.
Cuando alguien afirma que todo es genético, muchas veces lo que realmente está haciendo es dejar de buscar soluciones, y cuando no hay acción, la tendencia genética sigue su curso sin oposición. Sin embargo, cuando se mejora el entorno del cuero cabelludo, esa tendencia puede cambiar su expresión. He visto mejoras reales en personas con antecedentes familiares muy marcados. No siempre se trata de recuperar exactamente el cabello de décadas atrás, pero sí de lograr una mejora visible, suficiente para cambiar cómo te ves y cómo te sientes. Si asumes que no hay nada que hacer, no actuarás. Y si no actúas, el resultado no cambia. Prefiero que lo veas como una posibilidad abierta. Quiero contarte la historia de una paciente. Su nombre era Carmen López. Tenía 68 años cuando acudió a consulta, llevaba casi 8 años notando que su cabello se afinaba. En su juventud había tenido una melena densa. Cuando se sentó frente a mí, el cuero cabelludo era visible en la zona superior bajo cierta luz. Me dijo que había dejado de recogerse el cabello porque se sentía expuesta. Incluso evitaba ciertas posiciones en las fotos. Había probado diferentes soluciones: sueros, suplementos, aceites, todo de forma constante, pero los cambios habían sido mínimos. El problema no era la falta de esfuerzo, sino que no estaba abordando las causas al mismo tiempo. Estaba tratando síntomas por separado. Comenzamos con el protocolo del spray 2 veces por semana. Le pedí que tomara fotografías cada 2 semanas en las mismas condiciones. En la 4ª semana dudaba, no veía cambios claros. Le pedí que continuara. El folículo trabaja antes de que el resultado sea visible. En la semana 8, la diferencia ya se percibía. No era un cambio extremo, pero sí real. Cabellos nuevos en la línea frontal, menor visibilidad en la coronilla. En la semana 14, el cambio era evidente incluso sin comparar imágenes. No era una transformación milagrosa, pero sí una mejora clara. Me dijo que había vuelto a recogerse el cabello algunos días. Ese pequeño gesto tenía un gran significado para ella. Lo que casi la detuvo fue la falta de resultados visibles al inicio. Muchas personas abandonan justo en esa fase. Si decides empezar, toma fotografías. Compáralas en la semana 4, 8 y 12. No es vanidad, es una referencia objetiva. Te ayudará a continuar cuando el espejo aún no refleja cambios. Hay 3 errores frecuentes. El primero es no masajear durante 2 minutos completos. Muchas personas aplican el producto y apenas se masajean unos segundos. El masaje es fundamental, estimula la circulación y facilita la absorción. Usa un temporizador. El segundo error es la falta de constancia. Aplicar una vez y detenerse no produce resultados. Este proceso requiere repetición a lo largo de semanas. 2 veces por semana es lo recomendado. El tercer error es aplicarlo justo después de lavar el cabello con champús agresivos. Estos eliminan los aceites naturales y el cuerpo responde creando una nueva capa que dificulta la absorción. Es mejor aplicarlo sobre el cuero cabelludo seco o esperar unas horas después del lavado. Para esta semana sigue 3 pasos. Prepara el spray con cebolla, ajo y café. Establece 2 días fijos de aplicación y toma una fotografía inicial. Mantén la rutina durante varias semanas. Y ahora quiero proponerte algo muy simple, pero muy poderoso. Si de verdad sientes que quieres recuperar tu cabello, si estás lista para comprometerte contigo misma, escribe el número 77 en los comentarios. No es solo un número, es una señal de decisión, un pequeño acto que marca el inicio de un cambio real. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas un cambio. No necesitas certeza absoluta para empezar. Solo necesitas acción constante. Te invito a continuar y observar cómo responde tu cabello con el tiempo.